noches con todos. El día de hoy tenemos como invitado especial al doctor Ramanathan. El doctor Ramanathan es un médico que trabaja en Estados Unidos, en California. Tiene mucha experiencia en lo que es el campo de la medicina perinatal y neonatal, especialmente tiene muchos trabajos de investigación en lo que se refiere al manejo del síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido. El día de hoy vamos a tratar el tema del manejo del síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido basado en evidencias. Doctor Ramanathan. Buenas noches. Habla español poco, poquito, no perfectamente. Voy a pasarme al inglés. Quisiera agradecer a José Carlos por traerme a este hermoso país. Voy a hablar de dos cosas en el manejo de RDS. Una es la terapia con surfactantes y la otra ventilación no invasiva, ambas muy importantes en el manejo del síndrome respiratorio. Entonces hay una serie de precauciones cuando hablamos de la terapia con surfactantes. Estoy seguro que la mayor parte de ustedes tiene experiencia en el uso de terapia con surfactantes. Uno es qué tipo de surfactante usar, uno derivado de animales o uno sintético. Entre los derivados de animales hay diferencias. Hay una razón para escoger uno versus el otro. La oportunidad debemos darlo antes de que el niño tome su primera respiración o luego de resucitación o cuando ya esté estabilizado en la sala de partos y luego darle el surfactante. ¿Y cuál es la dosis? ¿100 o 200 miligramos para la primera dosis o 100 miligramos para cada vez? ¿Y cuáles son las indicaciones para la redosificación? A veces los bebés necesitan una segunda dosis y deberíamos usar FiO2 más bajo o más alto para la redosificación. ¿Cuándo se redosifica? ¿Con qué frecuencia? ¿Y cuánto? Y también se usa en muchas otras condiciones, aparte del SDR, por ejemplo, síndrome de aspiración de meconio, neumonía, hemorragia pulmonar, etcétera. Entonces voy a cubrir todo esto brevemente. El surfactante es como una dieta balanceada. Tiene grasa, proteína y azúcar. El componente principal son los lípidos fosfóricos y luego otras partes importantes son las proteínas. Si ustedes le dan lípidos fosfóricos a los bebés, no responden porque no se expanden. Los bebés hacen proteínas surfactantes, particularmente la B y la C. La B es la más importante. Y también ahora sabemos que para hacer que se expanda hay otro lípido que se llama plasmalógenos, que son muy buenos fosfolípidos antioxidantes. Los bebés prematuros no tienen suficiente actividad enzimática antioxidante, pero ellos producen plasmalógenos en el pulmón y trabajan con la proteína B del surfactante para expandir el DPPC. Realmente no se sabe qué hacen estos otros fosfolípidos, todos estos que se mencionan aquí, sfingomielina, etcétera, la colina no saturada, no parecen tener un papel en la función del surfactante. Estas son las 4 proteínas del surfactante, como las conocen, la A, la B, la D y la C. La A y la D son como antibióticos, es decir, mantienen la esterilidad en el pulmón. Son muy hidrofílicas y por lo tanto cuando ustedes extraen surfactante no tienen nada de SPA ni SPD.
Estas dos proteínas, la B y la C, son esenciales para mantener la estabilidad de los alvéolos, para mantener los alvéolos abiertos en la presencia de fosfolípidos. Entonces no necesitan realmente SPA ni SPD para la función de los surfactantes y tampoco la C, pero definitivamente sí necesitan la SPB para una función normal del surfactante. Este es un estudio que se ocupó de los surfactantes de origen animal o sintéticos. Este estudio muestra que en 14 estudios publicados de 1993 a 2005, ningún estudio mostró diferencias en BPD, displasia broncopulmonar o mortalidad, excepto un estudio que comparó el Curosurf con Pumactante en el Reino Unido. Ellos mostraron la tasa de mortalidad neonatal y la mortalidad predescarga como significativamente menor en el grupo de los bebés con Curosurf. Entonces, parece ser que no hay surfactantes sintéticos para el uso, y entonces me voy a centrar en los de origen animal, Survanta, Infasurf y Curosurf, y ellos son bastante diferentes. Hay diferencias significativas entre estos tres. Survanta viene de pulmones de bovinos, también Infasurf, pero es un lavado, y Curosurf viene de los pulmones de porcinos machacados. Los fosfolípidos son 84% en el primer caso, 95% en el segundo, y el más alto es 99% en Curosurf. Con respecto a plasmalógenos, 1.5 en Survanta. No hay datos para Infasurf, pero Alveofact, que es muy parecido a Infasurf y es de Alemania, tiene 0.9, y Curosurf tiene grandes cantidades de plasmalógeno, 3.8, SPB y SPC. En el primer caso tenemos que hay mucho SPC. Hay que pensar en Survanta como un surfactante rico en SPC, pero muy poco SPB, a veces cero, y llega hasta 1.3 microgramos por micromol. En Infasurf tenemos 0.26 y en Curosurf 0.45. Como pueden ver, Curosurf contiene muchos fosfolípidos, mucho más plasmalógenos y bastante SPB, y por eso hay algunas diferencias cuando se prueban los tres productos. Necesitamos todos esos fosfolípidos. Este es un estudio que se fija en el efecto de las propiedades antiinflamatorias de los fosfolípidos. Todos los surfactantes tienen propiedades antiinflamatorias, algunos mejores, otros no tanto. Este estudio entonces se ocupa de los fosfolípidos. Si continuamos incrementando la cantidad de fosfolípidos, ver la cantidad de TNF-alfa, una citoquina muy inflamatoria. Si tenemos más fosfolípidos en una preparación de surfactante, tenemos un beneficio en términos de propiedades antiinflamatorias. Entonces, cuanto más fosfolípidos, mejor. Segundo, los plasmalógenos. Los plasmalógenos lo usan los bebés y nosotros en nuestros pulmones. Aquí tenemos un estudio que observa la cantidad de plasmalógenos en la tráquea de los bebés antes de 32 semanas intubados con 1 hora a la hora de nacimiento. Si tienen más plasmalógenos, hay menos BPD. Entonces, cuanto más plasmalógenos, se asocia con menores tasas de displasia broncopulmonar. Entonces, mucho plasmalógenos es mejor, lo cual es similar a tener más fosfolípidos. Finalmente, SPB. Este estudio lo hizo Nutter,
Y si nos fijamos qué cosa pasa con Survanta, les dije que Survanta tiene poco SPB. En este estudio experimental se añadió SPB al punto 0.5, 0.7 y 1.5 a la Survanta, creando una nueva Survanta. Entonces, cuando se añade más SPB a Survanta, podemos ver la curva de volumen de presión. Aquí tenemos el círculo abierto para un pulmón normal, con lípidos. Hay muy poco volumen que entra en el pulmón. Si nos vamos a la izquierda, el cumplimiento es mejor. Entonces, cuando se añade más SPB a la Survanta, se mejora la función pulmonar bastante. Eso puede verse. 0.7 está muy cerca al pulmón normal. Entonces, tener más SPB es en realidad mejor. Es como más fosfolípidos y más plasmalógenos y ahora más SPB. Nuevamente, muchos surfactantes tienen propiedades antibacteriales, las matan. Aquí tenemos un estudio que compara Curosurf versus Survanta. Cuando incuban GBS, que es de baja densidad, es decir, tiene endotoxina. Este es de alta densidad. Esto no tiene lipopolisacáridos. Estafilococo dorado y Escherichia coli, gram positivos y gram negativos. Estas bacterias decrecen cuando se incuban con distintas concentraciones en presencia de Curosurf. Si hacemos el mismo experimento con Survanta, se reduce el crecimiento de GBS y estafilococo dorado, pero no es Escherichia coli. Entonces, el Curosurf funciona con las positivas y las negativas, pero en el caso de Survanta no es así, no funciona con las gram negativas. Entonces, Curosurf es antibacteriano contra ambos tipos de bacterias, gram positivas y gram positivas. Ya les he descrito que los surfactantes derivados de animales son diferentes en composición, proporción de lípidos, proteínas, contenido plasmalógeno, volumen, duración de acción. En 10 pruebas randomizadas, 2 pruebas de profilaxia y 8 de rescate, compararon estos surfactantes. Y tenemos 2 estudios retrospectivos, uno que comparaba Survanta versus Infasurf y otro Curosurf versus Survanta versus Infasurf. Voy a revisarlos rápidamente. Se han hecho estos 5 estudios comparando Survanta versus Infasurf de 1997 a 2005. Entonces, estos estudios, el estudio inicial, el bebé es randomizado a Infasurf y hay una mayor mortalidad en bebés de más de 600 gramos, si no, no hay diferencia. En el caso de Bloom, en 1997, un tratamiento de rescate con Infasurf menos promedio 0 a 72 horas, FiO2 y MAP. Dunn reportó menos dosificación con Infasurf, no diferencia en el resultado primario, cumplimiento del pulmón. El estudio de Bloom primero, el de profilaxia, el segundo de rescate, no muestra diferencias en estas pruebas. Entonces, estos estudios que comparan Survanta con Infasurf no muestra diferencias entre los dos surfactantes. Y es interesante, luego de 5 estudios de comparación de Curosurf versus Survanta, no hay estudios randomizados que comparan Curosurf e Infasurf. Estos muestran que el tratamiento con Curosurf funciona más rápido, con FiO más bajo, PIP y MAP a 12 y 24 horas, menos días con oxígeno, ventilación, etc. Tenemos el primer estudio que compara Infasurf a Survanta y no hay diferencia, como vimos en RDS. Este es un estudio de profilaxia
fugas de aire, tampoco. El resultado promedio a 72 horas, promedio FiO2 0.32. La única diferencia que encontraron fue la mortalidad en bebés de menos de 600 gramos, que era significativamente más alta en Infasur que con Survanta, y no hubo diferencias en muertes o en DVD. Ahora, si comparamos Infasur y Survanta, en la prueba de rescate no hay diferencias en fugas de aire, y el FiO2 promedio y MAP promedio no mostraba grandes diferencias, y no hay diferencia en muerte o BPD. La tercera, que compara Infasur y Survanta, una pequeña prueba en Michigan. Eran bebés grandes, y el número de dosis no era diferencia. Los que requerían una segunda dosis, 26 versus 57, oxígeno a 36 semanas muy alto, con PMA, y en este hospital lo que se usaba era tener una saturación más alta, usar más oxígeno. Eso fue en el 2004. La mortalidad, no había diferencia de muerte ni de BPD en estos dos casos. Esta es una prueba profiláctica de Infasur, que compara Infasur y Survanta, de 2.000 bebés. Les tomó mucho tiempo, pero tuvieron que parar el estudio a los 749 bebés. Pero no hay diferencia en los resultados primarios. Los bebés vivos con BPD similares, 34% versus 33%. Los mismos autores hicieron otro segundo estudio de rescate, 2080, pero pararon el estudio a 1.361 bebés, un estudio muy grande. Nuevamente, ninguna diferencia en el resultado primario. Vivos con BPD, 31% versus 31%. Prácticamente todos los bebés tenían BPD. Los bebés vivos a 36 semanas que no recibían oxígeno están a 58.7% versus 56.8%, entonces similar. Las siguientes 5 pruebas comparan más bien Survanta con Curosurf. Esta es la primera de SPARE, Curosurf versus Survanta, un pequeño estudio, 73 pacientes, pueden ver PIE, neumotórax, IVH, oxígeno a las 36 semanas, mortalidad. No hay diferencias entre ambos en muerte o BPD, pero si miramos con cuidado vemos que la mortalidad es 4 veces más alta, BPD igual, HIV 4 veces más alto, neumotórax 2 veces más alto, pero con una muestra pequeña. Ninguno es estadísticamente significativo. También FiO2, los cambios, y presión respiratoria pico y MAP. Aquí tenemos Curosurf en el círculo abierto, Survanta en el círculo cerrado, y pueden ver de 20 a 24 horas hay una rápida eliminación del oxígeno en el caso de Survanta, y en el caso de PIP y MAP en las 24 horas a los bebés en que se les da Curosurf. Luego 24 horas no hay diferencia entre los dos surfactantes está en la etapa de los primeros 7 días. Entonces se les saca del oxígeno más rápidamente a favor de Curosurf. El siguiente estudio, el 7, hecho en Grecia por Baroutis, para ocuparse de Alveofac, Curosurf y Survanta, pueden ver la PPB, días en PPB, días en oxígeno, y longitud de la estadía es significativamente menor en Curosurf que en Alveofac y Survanta, 5.7 versus 11.5, 9.9 versus 16 y 48 versus 81. Entonces los bebés randomizados a Curosurf, menos días en oxígeno, menos días en ventilación de presión positiva y menos estadía en el hospital.
Tenemos este estudio que hice yo en los Estados Unidos. Survanta 100 miligramos por kilo, Curosurf 100 miligramos por kilo y Curosurf 200 miligramos por kilo. Curosurf en Europa se usa como primera dosis a 200 miligramos por kilo. Queríamos ver si hay una diferencia entre 100 gramos de Curosurf versus 200 miligramos de Curosurf. Podemos ver los dos bebés a 100 gramos. En 15 minutos el FiO2 era más bajo y se mantuvo significativamente hasta las 6 horas. Y entonces se les quita rápidamente el oxígeno cuando se les da Curosurf en general. Luego vimos la dosificación, el número de bebés que requerían una segunda dosis. Los mismos criterios de redosificación, bebés intubados y el FiO menos de 30%, luego 12 horas. Pueden ver 27% una segunda dosis, 49 en el caso de Survanta y 41 en el caso de Curosurf a 100. Si ven el número total de dosis, el bebé que requiere 2 o más dosis era 36 casos en el de un grupo de 100 gramos. Entonces hay una diferencia significativa y clara. Con menos dosificación o menos dosis a los bebés randomizados a 200 como primera dosis. Esa es una de las razones por las que usamos 200 miligramos por kilo para bebés en la primera. Aunque sea más caro inicialmente, no se tiene que dar una segunda o tercera dosis, entonces es ventajoso. Luego vemos los resultados como neumotórax, PDA, hemorragia pulmonar, enterocolitis necrosante, HIV, rescate por HFV, BPD, mortalidad. La única diferencia que vimos fue en mortalidad. En bebés de menos de 32 semanas de gestación, la mortalidad fue la más baja en los bebés a los que se les dio 200 miligramos por kilo en la primera dosis. Nuevamente, este es un segundo resultado. La mortalidad es siempre un resultado secundario. No se puede usar como resultado primario porque hay que estudiar bastantes más bebés para ver si hay una diferencia de mortalidad entre ambos surfactantes. Henry Halliday de Irlanda hizo un metaanálisis de los dos estudios, uno de Alemania y uno nuestro. Mostró, añadiendo pacientes, que la mortalidad neonatal era significativamente menor y el intervalo de confianza menos de 0.1. Entonces, bastante mejor con Curosurf en comparación con Survanta. Este estudio fue de Malloy en Chicago. Ella monitoreó constantemente el FiO2. Este es Veractant y este es Poractant. El primero el segundo es de Curosurf. Los bebés con Curosurf tenían menos FiO2 en comparación con Survanta, que es Veractant. Criterios similares para ambos grupos. Entonces se quita el oxígeno más rápidamente. Aquí vamos a 48 horas y los bebés con Curosurf requirieron oxígeno menos tiempo. Estas son dosis y volumen de dosificación en Curosurf versus Survanta, menores dosis. Vemos aquí las dosis medias y el volumen medio. Tenemos el verde Curosurf a 200 y Survanta a 100 y ven los resultados de ambos. Recientemente, en marzo último, Fuji, Italia, hicieron un estudio de Curosurf versus Survanta sobre presión promedio
Y acá tenemos hasta 72 horas. Y aquí tenemos en 24 horas el número de bebés extubados significativamente mayor en el grupo de bebés que recibieron Curosurf a 48 y 70 horas. Entonces, más rápido se les quita el oxígeno y se les extuba más rápidamente. Eso es similar a lo que muestran los estudios anteriores. También se ha estudiado las fugas de aire, mucho menos neumotórax en el grupo con surfactante Curosurf, y también estudiaron el PDA, significativamente menos en los bebés con Curosurf que con Survanta. Y también PDA 16 versus 28%. Normalmente se espera un riesgo de PDA más alto que en bebés que responden al surfactante, pero no, aquí se mostró que era bastante menor en comparación con Survanta y no se muestran grandes diferencias en los otros resultados. Menos fugas de aire y PDA en comparación con Survanta. Con respecto al análisis costo-beneficio, comparando distintos modelos usando Curosurf versus Survanta en estos dos estudios, y podemos ver que si se usa el peso promedio, tenemos 53% menos con Curosurf en comparación con Survanta, y si usamos el peso real del bebé, de todas maneras se ahorra 46% en los costos. Y si tenemos un solo vial de Survanta versus uno de Curosurf, este es el resultado. Entonces es costo efectivo porque se necesita menos dosis con Curosurf en comparación con Survanta. Con respecto a extubar a los bebés y pasarlos a NIPPV, Curosurf tiene beneficios clínicamente en estudios comparativos randomizados. Hay una sinergia entre darle Curosurf a los bebés y extubarlos y pasarlos a NIPPV. Este es un estudio, ya tenemos uno más grande publicado en Pediatrics, es de enero y es un estudio de Brasil. Aquí los bebés que requieren intubación y surfactante randomizados a CPAP o NIPPV. Vemos los bebés con ventilación mecánica, con tubo endotraqueal a 7 días, mucho menos con el grupo NIPPV. Y luego tenemos BPD fisiológico o clínico con oxígeno y segunda dosis de poractante alfa. Si se le da un buen surfactante y se les extuba tempranamente, hay una gran diferencia en términos de reducir el número de bebés en términos de ventilación mecánica y en términos de BPD. Entonces, si vemos 10 estudios que reportan mortalidad en distintos estudios de 1995 hasta el 2010, podemos ver que el verde es Curosurf, rojo es Survanta y azul es Infosurf. En ninguno de los estudios, tenemos 4 estudios que comparan Survanta con Infasur y no muestran diferencias en mortalidad. Aquí tenemos una tendencia a menos mortalidad, pero no diferencia. Los únicos 2 estudios son los del 2004 y el otro de Malloy, el 2005. 8 de los estudios reportaron según 2 dosis o más en distintos estudios, y los únicos estudios que muestran una diferencia respecto al requisito de dosificación es un estudio nuestro del 2004 y el otro
de Malloy en 2005. Los demás estudios no muestran diferencias en las necesidades de dosificación entre Survanta e Infasurf, ya sea como profilaxis o como rescate. Estos son las pruebas de control randomizadas. Tenemos dos estudios retrospectivos, uno primero de Clark. Ellos comparan Survanta con Infasurf en 5.000 bebés. Esto es un estudio retrospectivo. Pueden ver la tasa de mortalidad no fue diferente entre estos dos. Si comparamos 25.000 bebés que recibieron Curosurf, Infasurf o Survanta en un estudio retrospectivo de 191 hospitales en los Estados Unidos, y vemos menos mortalidad en el grupo de Curosurf que en comparación con Survanta e Infasurf. La otra cuestión que viene es los volúmenes y su distribución. Esto es un modelo con Curosurf con radioetiquetas en segundos, 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos. Pueden ver ambos pulmones. Entonces, en menos de un pulmón, ambos están completamente llenos de surfactantes. Si ustedes tienen un surfactante de baja viscosidad, no necesitan un gran volumen. Hace unos años, Alan Joe y otros hicieron un estudio de un modelo animal, dieron Survanta y la distribución era mejor con mayores volúmenes de surfactante por kilo, pero Survanta es mucho más viscoso que Curosurf. Aquí tenemos en 34 minutos la distribución del surfactante en el modelo, con un modelo animal, una distribución mucho más rápida con Curosurf. Este es un estudio de Jeff Gerdes de Filadelfia, un estudio de observación que observa que también toleran los bebés la medicación. El reflujo de medicación era menos en comparación Curosurf y Infasurf. Curosurf está aquí y este es Infasurf, 3.5 versus 13 de reflujo y 3.8 versus 8.5 en bradicardia. Entonces, si tenemos un volumen más pequeño y va muy fácilmente al tubo endotraqueal, hay menos reflujo y menos bradicardia. No es significativamente en el segundo, pero en el primero sí. El otro problema es que Survanta, debido a la viscosidad, se queda obstruido. Esto son cambios en el flujo de sangre cerebral luego de la segunda dosis. Ven un cambio significativo en la CBFB en bebés con Survanta y prácticamente ningún cambio en bebés con Curosurf. Entonces, el tener una obstrucción transitoria del tubo endotraqueal incrementa el CBF y una hipercardia. Entonces, basándonos en estos estudios, los surfactantes derivados de animales permiten sacar más rápidamente el oxígeno, presión de aire promedio, menos fugas de aire y mortalidad menor. Y si se comparan unos y otros, Curosurf es mejor en todos, y con respecto a la oportunidad, lo mejor es de 30 a 60 minutos de edad. Si uno está en un hospital y viene un bebé de un centro periférico, eso va a tomar más tiempo. Cuando el bebé llega, de repente ya han pasado 4 o 6 horas. Entonces, si el tratamiento va a ser demorado, es mejor dar una dosis más alta, 200 miligramos por kilo. No hay ninguna edad máxima para los surfactantes. Incluso se puede dar a uno que tiene 3 días, 5 días, 7 días. Con bebés que ya tienen BPD o neumonía. Esos son todos usos expandidos de los surfactantes.
¿Y por qué es que Curosurf es mejor, al menos en los estudios, en comparación con otros surfactantes? Primero, contiene más fosfolípidos, ya les dije, al bajar la tensión superficial y al tener efectos antiinflamatorios mejores de fosfolípidos, se tiene un resultado mejor, y también una cantidad mayor de SPB que ayuda con la rápida absorción de fosfolípidos, tiene más plasma halógenos y más actividad antioxidante. Por eso, menor volumen y viscosidad más baja, entonces se distribuye mejor y hay menos reflujo. Entonces, hay propiedades bioquímicas del surfactante en Curosurf que son diferentes, y eso es probablemente la razón por la que se ven las diferencias entre los surfactantes, y esa es otra razón por la que lo usamos. Cuando yo comencé con Infasurf, que era el que estaba disponible en Estados Unidos. Luego me fui a... no, perdón, comencé primero con otro, y de ahí Infasurf, Survanta, Infasurf, y de ahí terminamos usando Curosurf cuando vimos que era mejor. Voy a parar aquí. Eso es respecto a los tratamientos con surfactantes para el SDR. Paramos, hacemos preguntas y luego hacemos la segunda parte, como quieran. ¿Quieren que continúe? ¿Sí? Lo que usted decía al final de la acción de surfactante después del tercer día, quinto día, séptimo día. En la displasia broncopulmonar en pacientes con más de 7 días, su experiencia, y lo otro en estos chicos que nos hacen neumonía con hipertensión pulmonar, su experiencia también. Sé que hay pocos trabajos publicados, pero me gustaría conocer, ¿no?, su experiencia. Ok, acá tenemos los datos. En lineamientos generales, y esto está en el consenso europeo, estas son nuestras recomendaciones basándonos en la incidencia de SDR en nuestra población. Si el bebé es de menos de 28 días, le damos surfactantes a los 30 minutos en la sala de partos, o lo traemos a CPAP NICU y le damos 200 miligramos por kilo de Curosurf. Si tiene 29 a 31 semanas, comenzamos con CPAP, NIPPB en la sala de partos, y luego intubamos y damos surfactante para resucitación. Si tiene 32 semanas, observamos, los comenzamos con CPAP, vemos si tiene SDR y tratamos de extubarlos, en este caso tan pronto como sea posible. Para los de 24 semanas, sobre todo, comenzamos con la cafeína el primer día, y luego redosificación. Si el bebé todavía está en ventilación mecánica y FIO es más de 30%, damos una segunda dosis. La recomendación es depende del aspecto. Si tiene settings respiratorios muy altos, se le da 70% de oxígeno, se puede repetir en 2 horas. Eso es lo que recomienda los lineamientos pediátricos en Canadá. Se puede esperar de 2 a 12 horas si es necesario. Aquí el rescate temprano de 100 a 200 miligramos por kilo, porque en los bebés más grandes hay menos SDR. Si el FI es más de 30%, comenzamos cafeína, redosificación, y yo esperaría a que llegue a 35% el FIO, 12 horas de la primera dosis. En los bebés más grandes se demora el rescate, se les da 100 miligramos por kilo, FIO 2 a 0,40, cafeína solo si hay sintomático, y redosificación a las 12 horas de la primera dosis. Con respecto a la neumonía y
y ARDS. Aquí tenemos el surfactante. ¿Y por qué pensamos en usar surfactante en bebés con neumonía o ARDS? Hay una serie de razones. Si los bebés tienen neumonía o ARDS agudo o ARDS, esto se daña y luego la síntesis se reduce, estas células reducen la secreción y las formas agregadas pequeñas. Los surfactantes hacen agregados grandes y pequeños agregados. Los primeros son activos en la superficie y los segundos son inútiles. En los bebés con neumonía o con ARDS hay más surfactantes de pequeños agregados. Si tiene hemorragia pulmonar o inflamación, edema, albúmina, tenemos proteínas séricas y sangre que desactivan los surfactantes en los alvéolos. Y si tenemos una deficiencia de SPB, entonces necesitan surfactante. Hay una serie de razones por las cuales un bebé con neumonía o un bebé con sepsis con ARDS necesita surfactante. ¿Cuáles son las condiciones? Las más comunes en neonatos son ARDS, la segunda, síndrome de aspiración de meconio, neumonía congenital, o ARDS inducida, sepsis inducida por ARDS, falla respiratoria hipoxémica. En el caso de neumonía viral, como RSV, bronquiolitis, hemorragia pulmonar, deficiencia de proteína B del surfactante parcial o completa. Si el bebé tiene BPD que está evolucionando, fibrosis quística, trasplante, luego del trasplante pulmonar, o si el bebé está en un ECMO-CPB, el surfactante se desactiva porque tiene edema. Entonces, en todas estas ocasiones, el surfactante es útil, al menos en 70% de los casos. Este es un metaanálisis de 6 pruebas en niños después de 4 semanas de edad, 3 en bronquiolitis y otros estudios en ARDS o lesión aguda del pulmón. Aquí tenemos Curosurf, Insasurf, Survanta, etcétera. Se ha evaluado los 3 surfactantes en estas pruebas y todos muestran beneficios. Aquí tenemos el primer estudio sobre el tratamiento con surfactante en bebés de 7 días a 3 meses de edad con BPD que evoluciona. Pueden ver PCO2 luego de la primera dosis. pH mejora de 7.25 a 7.38, MAP más bajo y FIO más bajo. Y 10 bebés recibieron Curosurf, 9 Survanta. Se les siguió por 2 dosis y hubo un decremento significativo de PCO2 y un incremento en pH1 luego de 1 hora con Curosurf en comparación con Survanta. Incluso con los bebés mayores se tienen mejores resultados con Curosurf que con Survanta. Este estudio se acaba de publicar. Es de Phil Ballard con 87 bebés con una dosis de surfactante tardía de tipo booster. Entonces RSS bajó significativamente en comparación con el pretratamiento a 1, 2 y 24 horas. Los datos son de 18 a 4 dosis de Infasurf dada a 87 pacientes. Algunos bebés tuvieron 1 dosis, otros 2 dosis, etcétera. Los
Estos son bebés a los que les habríamos dado esteroides hacía 10 años, digamos. El FiO2 sube, la presión sube y el bebé tiene BPD temprana, entonces se le da dexametasona porque el tratamiento con dexametasona estaba relacionado con problemas neurológicos. Cualquier bebé que tiene esto es un candidato para el surfactante porque funciona y además no tiene efectos secundarios salvo el costo. Entonces, ¿qué surfactante elegir para RDS? Curosurf contiene más fosfolípidos, más plasmalógenos y más SPB. Todos quedan impactados negativamente en los bebés con ARDS. Entonces es mejor elegir Curosurf tanto para RDS como para ARDS. ¿Cuándo se usa entonces un surfactante? Cuando hay aspiración de meconio, neumonía, sepsis inducida por ARDS, SPB, neumonias de aspiración, ECMO con ARDS, hemorragia pulmonar, no para CDH. ¿Qué usar? Curosurf usamos 0.6 a 1.25 mililitros por kilo o 50 a 100 miligramos por kilo. Lo usamos como instilación en bolo y puede ser con lavado salino seguido del surfactante. Gracias. Eso es sobre los surfactantes. Ahora paro y vamos a hablar de la ventilación nasal. Podemos parar aquí y luego hablar del resto. Pregunta, por favor. Sí. En los menos de 31 semanas. Me gustaría un comentario sobre eso. La cafeína, se ha mostrado que la cafeína reduce el riesgo de BPD independientemente. Es una prueba de Barbara Smith en Canadá y estaba tratando con cafeína los bebés prematuros con apnea y vio que reducía significativamente el BPD. Es porque es un antagonista de la adenosina, entonces los bebés a los que se les da cafeína tienen menos BPD por estas razones. Y no ha habido resultados negativos hasta los 2 años en que se ha hecho el estudio, se ha hecho la continuación. Incluso si el bebé no se extuba, queda intubado, se le da surfactante, no es necesario esperar hasta que se extube porque la cafeína por sí misma tiene un efecto de protección del pulmón. Ampicilina, gentamicina, fluidos IV, surfactante y cafeína en todos los bebés de menos de 28 semanas, de 28 a 31 semanas, si tienen SDR y están intubados, se les da cafeína. ¿Y por cuánto tiempo? Unas 34 semanas en que se les quita la cafeína, salvo que tenga apnea. Entonces todavía se mantiene hasta las 35, 36 semanas, pero normalmente se mantiene hasta las 33 o 34 semanas. Antes se usa la cafeína cuando ya antes se usaba la cafeína solo cuando ya estábamos listos para extubar al bebé, ahora ya no. Yes. Nosotros no tenemos cafeína en el Perú, endovenosa. Entonces lo que usamos es aminofilina. Y después, tan pronto como podemos establecer la vía oral, usamos cafeína oral. Una pregunta es, nosotros, si podría incidir más en la relación costo-beneficio. Me refiero al hecho de que, siendo un país subdesarrollado, tenemos siempre la limitación de los costos. Entonces, la literatura, la evidencia señalaría que, por lo menos en los recién nacidos de muy bajo peso,
el Poractán, el Curosur podría ser mejor que el Survanta. Sin embargo, a la hora que nosotros solicitamos un producto entre nuestras autoridades, podemos tener, desgraciadamente, la evaluación, decir, esto así, esta ampolla, la ampolla cuesta más, esta ampolla, y por consiguiente no la van a comprar. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos convencer a nuestras autoridades para decirles de que esto es realmente beneficioso, que al final vamos a ahorrar dinero, que es lo que nos interesa, y además, sobre todo, que vamos a disminuir la mortalidad o disminuir la estancia hospitalaria? La mortalidad es un resultado secundario y la mayor parte de bebés mueren de sepsis o infección o algo más. Yo no usaría tanto eso como un argumento, pero un estudio tras otro muestran que la necesidad de una segunda dosis es significativamente menor. Entonces ahí se aguarda el dinero, se saca el oxígeno mucho más rápido. Todos los estudios lo muestran y muchos bebés salen del ventilador más rápido y se quedan en el hospital menos tiempo. No son enormes ventajas. Si se ve el costo total de cuidar a un bebé es mucho menor. Sí, es verdad que en el primer día se le da más de un medicamento caro, pero de ahí en adelante el costo de cuidar al bebé será mucho más bajo en comparación con Survanta, y esa es la razón por la que nosotros elegimos cambiar a Curosurf. El costo no es un gran problema en los Estados Unidos, pero sí lo va a ser ahora. Ahora mis farmacéuticos me dicen, ¿sabes qué? Esto me cuesta más. Pero cuando usamos Survanta, ¿cuántas dosis se tenían que tener? ¿Cuánto se queda el bebé en el ventilador, en el oxígeno, etcétera? Y entonces, en los últimos 6 meses, ¿cuántos viales o ampolletas de Survanta han tenido que usar en comparación con los de Curosurf? Entonces yo tengo que usar los mismos argumentos que usted menciona aquí. No importa si el país es en desarrollo o está desarrollado, el costo es un hecho en todas partes. En países como la India, el oxígeno es algo que tienen que pagar los padres, el ventilador lo tienen que pagar los padres. Entonces el sacar al bebé del oxígeno es una cuestión de dinero, muchas veces no es fisiológico. Están menos expuestos a oxígeno, a BPD, a ROP, etcétera, con el Curosurf. Si vemos dólar por dólar o centavo por centavo en el costo total de cuidar a un bebé, es más barato Curosurf que Survanta. Basándonos en los datos, menos oxígeno, menos días de ventilador, menos días en el hospital y claramente menos redosificación. A veces nos dicen, me encanta esta dosis única, y lo dicen incluso con Survanta, pero si ustedes están en el servicio, dan una dosis y viene su colega en la noche o al día siguiente da una segunda dosis, incluso si sabe que ustedes van a regresar a cuidar del bebé en una semana. ¿Cuántas dosis de surfactante usan en mi unidad? Entonces, en la farmacia nos pueden decir eso. Y una vez que se cambia a Curosurf, se ve la gran diferencia. Y también las enfermeras y los terapeutas respiratorios, como es con la medicación con Survanta y con Curosurf. Y todas estas razones son las que nos llevaron a Curosurf, a pesar de que la primera dosis es más cara. Porque nos llamó la atención de que existiera un consenso europeo que recomendase el surfactante con nombre y apellido, o sea, con marca, ¿no? Que realmente los consensos usualmente lo hacen con genéricos o no hacen una recomendación cuando no ven eso, pero nos llamó la atención el consenso europeo, que toda Europa se ponga de acuerdo en eso, pero no Estados Unidos, ¿no? O sea, Estados Unidos no ha hecho ningún consenso específicamente sobre eso.
No tenemos un consenso, pero si se fijan en el porcentaje de bebés que se tratan en los Estados Unidos, el Curosurf es el medicamento número 1, el segundo es Survanta, el tercero es Infasurf. Están en ese orden si se ve en términos de participación del mercado, la proporción de bebés. Antes Survanta fue el primero hasta que llegó Curosurf. Una vez que llegó Curosurf y se aprobó por la FDA, ahora si se fijan en los últimos 5 años, el uso número 1 en los Estados Unidos es Curosurf y de ahí Survanta y el 3 es Infasurf. 25% es Infasurf, 25% es Survanta y todo lo demás es Curosurf. No es por el costo mismo, sino por las otras ventajas que hemos visto. Siempre le digo a la gente que estoy aquí, no para vender ningún surfactante. Chiese no me paga, no tengo acciones, solamente muestro los datos de lo que se hace y ustedes deciden lo que quieran hacer. Aquí solamente vengo a presentarles los datos. A veces me preguntan cuál es el precio y yo les digo, bueno, no sé cuál será el precio. Eso se negocia con la compañía. Yo no estoy involucrado en esto. Y por eso es que cambiamos de Exosurf a Survanta. Survanta era más caro cuando entró en el mercado de Estados Unidos, pero Survanta era mejor que Exosurf. Y ahora tengo un surfactante que es mejor que Survanta, y entonces yo digo, ahora quiero Curosurf y eso es lo que nos dan. El dinero